Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos a su programa radial de todas las semanas y televisivo de La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora y por TV Caricuao los sábados y los domingos en distintas horas en televisión, y por la radio lo transmitimos a esta misma hora y el domingo de 7 a 8 de la mañana. Sean bienvenidos y bienvenidas todos. Acabamos de celebrar la Semana de la Unidad de los Cristianos y el tema fue muy interesante y hemos querido, siguiendo el Evangelio de la semana pasada, que es la continuación del de hoy, compartir con ustedes este excelente encuentro que tuvimos, Johnny, el pasado lunes con varias denominaciones y congregaciones en el lunes ecuménico. De eso y de otros puntos vamos a hablar en la segunda parte del programa. Johnny. Buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios. Gracias, Pablo. Le damos las gracias a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras y los controles de TV Caricuao. A nuestro hermano Rafael Fernández y Manuel Maldonado en los controles y en nuestra radio, que invierten su fin de semana para poder llegar a ustedes. Le damos las gracias a todos nuestros TV usuarios, radio usuarios y al Espíritu Santo, productor de este programa. Hoy, como siempre, tenemos una palabra, porque como yo le digo a Pablo, siempre le digo, oye, el Evangelio de esta semana está muy bueno, pero para mí todo el Evangelio es muy bueno. Pero este va a ser un Evangelio que va a ser una continuación de la semana pasada. Las personas que nos siguen por TV Caricuao, recuerda que pueden colocar por YouTube La Voz del Pueblo de Dios y nos siguen. Pero las personas que nos escuchan por la radio tuvimos un pequeño percance y no pudimos salir por la radio la semana pasada, sino solamente por TV Caricuao. Entonces vamos a hablar un poquito de esa historia de Jesús cuando se presentó en la sinagoga y desenrolló aquel manuscrito y lo leyó. Y mucha gente se contentó cuando vio aquella sabiduría y se reflejó con aquel hombre. Se dieron cuenta que era el Mesías. Pero muchos se indignaron porque realmente estaban sus puestos políticos, se le pusieron a temblar los pies, y entonces lo vamos a analizar en el transcurso del programa, Pablo. Vamos entonces a escuchar ahora el Evangelio que nos narra sobre este acontecimiento de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu amor, por este día que nos regalas, porque tú siempre estás regalándonos tu vida y a través de tu palabra la vamos a ir conociendo a través de este contacto que tenemos semanalmente y diariamente con Jesús, los que somos cristianos. Por eso te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros en este momento para que podamos tener un discernimiento del mensaje que tú nos transmites a través de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él te pedimos tu asistencia y tu inteligencia para captar la verdad que tú nos ofreces hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bienvenida a nuestra hermana Rosa Mireya. Gracias, Rosita, te estábamos esperando porque siempre eres de nuestro equipo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose
Lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, como muy bien explicaba nuestro hermano Johnny, la semana pasada leíamos el Evangelio anterior a este. Esta es una continuidad del Evangelio de la semana pasada, que salimos por televisión, pero no pudimos salir por la radio. Es muy importante retomar el mensaje de la semana pasada. Jesucristo llega a su pueblo, entra en la sinagoga como era costumbre el sábado, y le dan el libro del profeta Isaías, el rollo del profeta Isaías, y él lo desenrolla, y allí busca el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha llamado para dar la buena noticia a los pobres, para sacar a los cautivos de sus mazmorras, para liberar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos y para declarar un año de gracia en el Señor. Y es cuando empieza el Evangelio hoy diciendo: esta lectura que yo acabo de leer se está cumpliendo hoy. Esa lectura era del profeta Isaías unos cuantos siglos atrás. Ya el profeta había anunciado cuál era la misión del Mesías. Y Jesucristo estaba asumiendo esa misión. Él mismo se estaba identificando con el Mesías, porque el Mesías venía a cumplir las profecías. Y él la estaba cumpliendo en ese momento. Entonces lo interpelaron y le dijeron: bueno, si tú de verdad vienes a poner aquí esa práctica, ¿por qué no haces las señales que tú hacías en Cafarnaúm y en otras ciudades aquí entre nosotros? Y por eso Jesucristo le dijo: ustedes me van a aplicar el refrán, cúrate médico, cúrate a ti mismo. Pero ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y él pone allí dos ejemplos, concretamente, dos verdades grandes que la sacó precisamente de la Sagrada Escritura, que fue el ejemplo de Elías y de Eliseo. En tiempos de Elías, la viuda de Sarepta, y en tiempos de Eliseo, el sirio Naamán, ¿no? Que fueron curados de la lepra, y la otra fue precisamente bendecida por Elías cuando estaba en un periodo de hambre tremenda. Fueron dos paganos. Él estaba poniendo a una asamblea y a una sinagoga llena de judíos. Allí no estaban nada más que las autoridades, allí estaba todo el mundo, hasta sus parientes también estaban allí. Y ellos le dio tanta rabia que le pusiera ejemplo, a Johnny le va a gustar esto, de personas sirias, que no son judías, que son árabes, que son de otras, incluso otras religiones, persas. Y Jesucristo, allí actuó Dios precisamente en ellos, fuera del pueblo de Israel. Eso era como una falta de respeto a la cultura judía, porque se supone que Dios actúa a favor del pueblo judío, no a favor de los paganos. Pero él les puso el ejemplo en su misma Biblia de que Dios había en ese momento favorecido a Naamán y a la viuda de Sarepta. ¿Y por qué no hizo ningún milagro a través de los judíos? Bueno, por lo mismo que él no va a hacer ningún milagro allí en Nazaret, porque le falta precisamente la fe, la condición para que esas señales milagrosas se puedan dar. Yo creo que es interesante analizar esto, porque como muy bien tú lo explicabas, Johnny, al principio cuando lo empezaron a oír, oye, todo el mundo fascinado. Sí, correcto. Pero cuando él empezó a poner el dedo en la llaga y empezó a hacerle ver a ellos que tenían que convertirse y cambiar, entonces tomaron una actitud de agresión. Tanto así que quisieron despeñarlo, matarlo desde ese día. Y por eso Jesucristo se fue de allí, más nunca volvió. No se registra otra vez que él haya vuelto a Nazaret, rechazado precisamente por ser un profeta, porque el profeta es el que dice la verdad independientemente del público que tenga, porque el profeta lo que hace es oír la voz de Dios y directamente decirle al pueblo no lo que al pueblo le gusta, sino lo que a Dios tiene su voluntad en hacer, el bien del pueblo, que siempre es la voluntad de Dios y no lo que el pueblo quiera o que esté acostumbrado a oír o que las tradiciones le estén diciendo tantas cosas de la religión
que muchas veces no son bien para el pueblo, sino complacencia, como los políticos que le dicen al pueblo lo que le gusta escuchar. El profeta no es ningún político, el profeta es un hombre de Dios consagrado que viene a corregir las deficiencias del pueblo para que el pueblo crezca y no se estanque. Amén. Bienvenida, sí, Rosita. Wow. Vamos a ver qué nos dice Rosita de ese evangelio tan importante. Fíjate, Pablo, que tú mencionas algo que es una condición, que hay que tener una condición. Exactamente. Me parece muy importante porque ayer cuando comentábamos el evangelio en el estudio bíblico, hablamos justamente de los humildes y sencillos, que para recibir a Jesús hay que ser humilde y sencillo. Amén. Pero tal parece que lo humilde y lo sencillo es más fácil ser humilde y sencillo con un extraño, con alguien que yo no conozco. En cambio, con uno de la familia, con uno que es cercano, uno que está al lado mío, que es un igual a mí, entonces no, si tú eres un igual a mí, porque yo voy a ser humilde y sencillo contigo, si tú eres igual a mí. Entonces parece que está como esa rivalidad o esa contienda de que no, ese complejo, yo diría. Sería un complejo, ¿no? Yo no me voy a humillar ante uno que es igual a mí. Es decir, ¿por qué yo voy a reconocer en aquel algo que si yo nací crecimos juntos? Entonces, yo creo que ahí comienza el aceptar la gracia de Dios. Inclusive en aquel que ha estado al lado de nosotros, el abrir nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar a Jesús, esas palabras, a través de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, en esos que están codo a codo con uno, ese hermano. ¿Cuántas veces en las familias hay rivalidades y sin embargo entonces se acerca uno con ese deseo de salir adelante, de crecer, inspirado por Dios, porque todos en algún momento somos instrumentos de Dios, indistintamente de las fallas? Y entonces, sin embargo, no queremos escuchar, porque no, tú eres un igual a mí. ¿Quién eres tú para acercarme, hablarme y orientar cuál debe ser el camino? Más aún cuando estamos hablando de un profeta. Decía que estamos hablando a un pueblo que es orgulloso de su estirpe, que por encima de todo es el pueblo elegido. Y por ser el pueblo elegido no va a permitir que pongan a otro pueblo encima de él. Entonces yo siento que la primera gran enseñanza en la predicación de Jesús es que hay que ser sencillo y humilde para recibirlo. Gracias, Amén. Rosa. Bueno, gracias Rosita, gracias Pablo. Vamos a ver si me dejaron algo para yo. Claro que sí, ahí hay para exprimir. Wow, estoy que primero, pero bueno. Jesús llegó a la sinagoga y sacó el libro del pasaje del profeta Isaías. Y entonces cuando lo estaban escuchando todos, como estaba diciendo nuestro hermano Pablo, todos estaban llenos de admiración y todos lo estaban aprobando porque todo lo que estaba diciendo era bien bonito y todos lo admiraban. Y según las escrituras también había muchos magistrados que lo escuchaban y se dieron cuenta de que estaba diciendo realmente la verdad. Y ellos lo sintieron en su corazón, pero al ver que tener que aceptarlo en público no podía ser porque podían perder sus cargos, podían perder sus puestos claro, políticos y sus puestos religiosos en la sinagoga. Entonces, por lo tanto, ellos prefirieron aceptarlo y mantenerse callados, porque no querían, o sea, prefirieron esa parte material que esa parte espiritual que le estaba regalando Jesús. Perdón, Johnny, lo mismo que le pasó cuando Jesucristo lo cuestionó con Juan el Bautista. Lo de Juan viene de Dios, viene de los hombres, y ellos empezaron a cavilar. Si decimos que viene correcto, de los hombres, nos cae el pueblo arriba. Si decimos que viene de Dios, lo estamos aceptando. No lo aceptamos, entonces nosotros no sabemos. Pues yo tampoco le digo un se tuvieron que quedar calladitos y perdóname irse. la interrupción, pero no te preocupes. Fíjate que entonces es bien importante porque Jesús llegó a su pueblo, llegó a Nazaret, y ya cuando él llega a la sinagoga en Nazaret, él ya viene convertido, él ya viene revestido del Espíritu Santo, ya fue bautizado, ya Jesús viene con todos esos poderes de Dios que le fueron otorgados, ya viene haciendo milagros. Fíjate que cuando él sale de Nazaret, la gente prácticamente no lo conocía, pero cuando regresa a Nazaret,
Todo el mundo lo conocía, todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo lo estaba siguiendo, pero ¿dónde no lo estaban siguiendo? Precisamente en su pueblo. Por eso no nos sorprenda cuando muchas veces queremos evangelizar, entonces llegamos a sitios inhóspitos donde no nos conocen y nos ponemos a hablar de la palabra de Dios. A mí me encanta esto porque yo estuve en Margarita y en una reunión yo me puse a hablar de estas cosas y tenía un público que me estaba escuchando muy animado, pero tenía una familia en el apartamento donde estaba que decía, oye, este Johnny sí es fastidioso cuando se pone a hablar, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, tu familia no te va a aceptar, pero los demás, cuando tú estás revestido del Espíritu Santo, sí te van a aceptar. Por eso dice ahí precisamente, pero este no es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, ¿no? Pero este no es el hijo del carpintero que también es carpintero. Este no es el hijo de María. No puede ser que es el Mesías. Sí, y en otra parte del Evangelio te dice, y ese no es el hermano de fulanito, Perenceo, y las hermanas, y ellos no viven aquí con nosotros. ¿Cómo es eso que ahora va a venir a enseñarnos a nosotros? Cuando Jesús empieza a enseñarles las cosas que han hecho mal, entonces cuando le dice que sobre el profeta Elías y sobre el profeta Eliseo, que tampoco pudieron hacer milagro en su tierra, porque como bien lo dijo nuestro hermano Pablo hace rato, para que se cumpla el milagro tiene que haber fe. Puede venir Jesucristo, puede venir cualquier santo, puede venir cualquier profeta, con todo el poder revestido de Dios a querer hacer un milagro, pero si la persona no tiene la fe, el milagro no se va a cumplir. En todas partes de las Escrituras, Jesús le decía a la persona cuando era sanada, le decía, tu fe te ha sanado. Él nunca dijo, yo te he sanado, yo vine a sanarte, sino que Él vino con el poder, pero tu fe es la que te ha sanado. Pero ya cuando Jesús llega a la sinagoga, llega revestido del poder del Espíritu Santo, llega con todos esos poderes de Dios y tiene que enfrentarse a toda esa multitud. Pero imagínense ustedes toda una multitud de personas en una sinagoga, un sábado, todos llenos de ira y rabiosos, y se abalanzan contra Jesús, todos contra una sola persona. Entonces te dice la Escritura que lo levantaron en brazos, se lo llevaron hasta un sitio donde estaba construida la ciudad para lanzarlo por un despeñadero. Y en ese momento Jesús se les escapó. Esta es una parte que a mí me llama mucho la atención del Evangelio, porque por lo regular cuando pasan esas cosas, a las personas le quitan la ropa, la destrozan, la matan y luego la lanzan por un barranco. Pero ellos no pudieron hacer esto con Jesús. Siempre he discutido un poquito esta parte del Evangelio, porque Jesús tenía todo el poder del mundo, así como una vez lo dijo Pablo en una conversación. Él tenía el poder para hacer el milagro y tenía poder para meterse en la mente de las personas. Y según algunos santos, dicen que en ese momento Jesús adormeció las mentes de las personas y pudo escapársele, le pasó por el medio y llegó un momento que ellos no se dieron cuenta y ya Jesús se había escapado. Pablo. Sí, bueno, ahora me recordaste, lo tiene que ser Jesús. Una anécdota que a mí me da mucha risa cuando la recuerdo, ¿no? Yo la tengo escrita en mi memoria. Yo era de seminarista en la Silsa, ¿no? Nunca se me olvida. Y ese día salimos con Johnny y otro compañero mío, tocayo tuyo. Sí, Johnny Segovia. No. Otro ya. Un seminarista. Y dimos la vuelta y se nos apareció un borrachito en medio de la calle parándonos el carro, nosotros estábamos apurados. Y yo recuerdo que yo no sé, me vino en la mente y abrí y le digo, si no te quitas ahí te hago una cruz al revés. Y me dice, no, padrecito, una cruz al revés, no, una cruz al revés, no. Y me dejaron pasar. Bueno, ya está. Sí, él utilizó toda como Pablo cuando fueron a acusarlo y eso apeló a esa es la sabiduría, la astucia, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como las palomas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante entender por qué no pudieron matarlo, porque no había llegado la hora. Cuando Herodes le mandó a decir una vez a Jesús, mira, Herodes quiere matarte, él le dijo, vayan y díganle a esa zorra que yo seguiré haciendo la obra que el Padre me encomendó hoy y mañana, y ya llegará el momento en que ya yo detenga la obra. Pero tú no eres el que me tienes que decir a mí cuando yo termino, porque yo estoy recibiendo una orden por encima tuya. Esa es la valentía, la libertad del profeta. Por eso yo creo, mis queridos hermanos, como decimos en las misas de la Iglesia Católica, a veces en las bendiciones de Santísimo, Señor, danos sacerdotes, Señor, muchos sacerdotes. Nosotros no necesitamos tantos sacerdotes para que estén en el templo diciendo las misas. Yo he comprobado eso.
con un sacerdote que celebre 4 o 5 misas en 4 o 5 parroquias todos los domingos es suficiente. El resto lo tiene que hacer un pueblo organizado, un pueblo consciente, y lo que sí necesitamos es muchos profetas. Y el profeta no lo elige Roma, ni lo elige el obispo. El profeta lo elige Dios en medio de su pueblo, con gente humilde y sencilla, como el hijo de un carpintero, como cualquier persona que siente ese llamado de Dios y con la autoridad de Dios ejerce ese profetismo libre y fiel a Dios. Eso es lo que necesitamos en el pueblo. ¿Acaso no necesitamos muchos profetas en nuestro país, en nuestra iglesia, para que sea verdaderamente renovada y que con la libertad de los hijos de Dios puedan dar testimonio de la verdad de Dios sin tener que estar, como lo que tú decías, Johnny, viendo si el obispo está de acuerdo y si el papa está de acuerdo, y si me quitan la parroquia? No, esas trabas no la tiene la libertad de hacer lo que Dios le manda sin mirar si eso le va a convenir a él o le va a traer problemas o no. Necesitamos profetas. Y tú, hermano, que me escuchas y que me estás viendo por los canales de televisión y por YouTube, tal vez Dios te está llamando a ti para que seas profeta en medio del pueblo donde quiera que te encuentres. Amén. Amén. La iglesia de Cristo es la iglesia que demuestra que ama a Dios cumpliendo con su santa voluntad. Es la iglesia aquella que el pan compartía, que no había necesitado. Una iglesia al servicio de los demás, no una iglesia para que los demás lo sirvan. Esta canción, que la hemos puesto en varios programas, creo que puede ayudarnos a seguir meditando y reflexionando sobre esta primera parte de nuestro programa. Quiero que la escuchemos y la meditemos mientras preparamos la segunda parte de nuestro programa de hoy, que vamos a hablar sobre el verdadero ecumenismo. Para seguir la reflexión de la semana pasada, vamos a tener una reflexión sobre un acontecimiento del cual nosotros tres fuimos testigos y muchos hermanos de otras denominaciones. El lunes ecuménico de la semana pasada, que fue una experiencia extraordinaria y que yo estoy seguro que tenemos mucho que reflexionar y decir sobre ese encuentro, sobre esa verdad que ocurrió y que la tenemos hasta grabada. Vamos a ver si la ponemos en parte, la sacamos por la televisión, pues la tenemos grabada y todo. Enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. Escuchen cuál es la iglesia que Cristo quiere.